volar muy alto hasta donde llegue el sol. Quiero volar muy lejos y olvidar lo que es amor. Te recordaré siempre a las horas de partir. Mis vuelos serán largos, pero tú te ibas a ir. Hay que hacer un gran esfuerzo entre todas las instituciones, el ayuntamiento, los amigos, la familia, en fin, para reconocer que un hombre de Tudela-Veguín, rodeado de un paisaje fuerte, la minería, la industria, es capaz de conectar y de convertirse en una estrella a nivel español y a nivel internacional. O sea, la sociedad asturiana, pero sobre todo y fundamentalmente la sociedad ovetense, en el sentido más genuino y amplio del término, tenemos una deuda con Tino. Al regresar espero que nos sigan como al partir los recuerdos tan tristes que tú dejaste en mí. Te voy a decir una cosa, y esto ya lo he dicho en alguna otra ocasión también, o sea, como no me gusta como se le ha tratado a Tino en ningún sitio, en ningún documental y en ningún documento que yo haya visto hablando de Tino, me ha parecido que la imagen que se daba era la real. Lo he sentido siempre sesgado, llevado hacia una frivolidad que yo nunca sentí con él, porque para él la vida era muy seria, dentro de la risa que nos pasábamos, ¿no? Pero tenía mucha importancia las cosas, ¿no? Y de repente que se le haya tratado de mezclar con una especie de movida friki, o de habérselo llevado a un sitio que yo no lo vi nunca, pues claro, como no me he visto identificado con esos documentales y con esas cosas, pues no, sinceramente me he decepcionado bastante. Pero bueno, es bonito darle ese homenaje que no se le ha dado en 20 años. Olvidar, no podré, yo olvidar, no podré, olvidar. Tino llegó a Grao de la mano de los archiduques a cantar, tenía muy pocos años, yo algunos menos, y en primer lugar hay todo un impacto en un pequeño pueblo, un impacto de ver a una persona como todas las vanguardias en una parte de la población que no entiende o no comprende lo que significa pues una forma de vestir, una forma de relacionarse con la gente, como era el caso de Tino Casal. Era un pensador y un rompedor constante sobre aquella España beata y que pensaba en blanco y negro, ¿verdad? Aquella España del nodo. Yo Tino lo conocí, imagínate, la cantidad de años exactos no te puedo decir, pero yo sé que con 18 años, mi hermano es cuando lo trajo, lo sacó de los Zafiros Negros, ¿sí?, a traerlo, eso, como cantante de los archiduques. Me siento tan triste como aquella noche en que tú te fuiste de mi lado en Asturias. Por eso hoy que solo estoy y tú estás ausente. La manía de Tino era lo musicovocal, quiere decirse, Tino cantaba y le gustaba tener un grupo de voces detrás apoyándolo en todas las actuaciones. Y esas 3 voces o 4 voces, 5, porque de hecho cantábamos los 6, él como vocalista y los otros 5 arropándolo, ¿no? Y de hecho un 80% del tiempo que dedicábamos a los ensayos lo dedicábamos siempre a corregir y siempre a la parte musicovocal, del cual él era una persona que bueno, más de aquella época se llevaba mucho una música que a nivel internacional representaban los Bee Gees,
que era también una música vocal, y esa costumbre sí la tenía. No había canción, porque fuese, aunque fuese de los Beatles, que no fuese reformada. Me acuerdo de Yesterday, que es la canción por autonomasia, una de las canciones mundiales de los Beatles. Pues yo creo que cuando actuábamos hicimos igual 6 o 7 versiones nuestras del propio Yesterday, porque además Tino no quería repetir la misma canción, aunque fuese la misma canción, no la quería repetir 5 veces igual, o sea que había que darle otro giro, otra armonía, otro toque. La primera batería de 2 bombos que hubo en toda España, 2 bombos que además se utilizaban, no que fuesen de adorno. Esto era Tino, que era para esto Tino era muy especial, porque Tino no quería más que fuésemos los archiduques, sino simplemente archiduques. Y no todo los, el artículo, sí. Y todo el artículo los. Sí. Y en un bombo iba Archi y en el otro Duques. El Tino que la gente no conoce es el Tino pintor. Hice artes y oficios en Oviedo, estuve como 6 años allí metido, sí. Es más, antes de la canción estuvo la pintura. Antes de cantar. Bueno, ya andaba un poco a salto de mata, como decimos nosotros, ¿no? Como que estaba compaginando pues lo que era pintar, y por las tardes ya tenía mi grupo, los Zafieros Negros y demás, y con ellos pues hacía mis pinitos. Él cogió una habitación allí alquilada, la cual habitación allí se dedicaba por la tarde a preparar sus pinturas, porque él era un genio. Él le encantaba pintar, su locura de pintar y de preparar las lentejas y los garbanzos y echar los sprays. Bueno, unas pinturas increíbles que hacía Tino. Yo estaba trabajando con Tino durante un montón de días, mientras él pintaba, hacía no sé qué, allí en su casa del Paseo del Rey, que la verdad es que era una casa bastante curiosa, ¿no? Los que la hayan conocido, pues no hay que decir mucho. Siempre estábamos en el estudio, pintábamos enfebrecidamente hasta el amanecer, y no nos hacía falta ni drogas, ni alcohol, ni nada. Simplemente con la música, la pintura y la tele puesta con vídeos divinos ya éramos felices. Y la gente no conoce a Tino Pintor. Yo creo que aparte de que se debía reivindicar, reeditar cosas de Tino musicales, y esto también se tendría que hacer una gran exposición de pinturas de Tino. Tino era un pintor pop absolutamente fantástico. Su pintura es una pintura tremendamente vanguardista. De hecho, artistas hoy cotizados en millones de euros de sus cuadros, más jóvenes que Tino, yo ya había visto esa pintura a Tino 20 años con antelación. La pintura era un genio también, un tío muy creativo, un tío que le gustaba experimentar. Y me acuerdo que yo una vez estaba haciendo un escaparate y le dije, tengo que componer una cosa metálica pero con una forma. Dice, ahora mismo he visto algo en Londres que se hace con ácido nítrico. Y él estaba haciendo cosas de ácido nítrico que las hacía muy bien. Sí. Entonces cogía un latón y con el ácido nítrico hacía pinturas en latón. Y ya fue la primera vez que vi yo cómo el ácido era corrosivo. Él cogía el apartamento donde estábamos y el apartamento era para Tino, porque él ocupaba todo el espacio, él ocupaba con los caballetes, con este y lo otro y tal. Pintaba y tal, coño, Tinín, precioso, este y lo otro y tal, y tal, pum, pum. Levantábase al día siguiente por la mañana, miraba para el cuadro, cogía la brocha y empezaba traca, bumba, tal, y cambiaba todo. O no cogía el cuadro y tiraba por la ventana para ir para donde la piscina. Él siempre estaba... era inconformista muchas veces consigo mismo, estaba todo el día dándole, todo el día reproduciendo. Y para mí era una forma muy acusada de la forma de ser de... Pero quizá me atrevería a decir que soy más auténtico pintando que en la música, ¿no? En la música hay que pasar por cantidad de matices, de tamices, de gente, intermediarios, historias, mientras que en la pintura, hoy por hoy, pues soy mucho más libre y hago un poco más lo que me apetece. Yo un poco establezco esa guerra con cada lienzo, ¿no? Es como una pequeña batalla donde te enfrentas y en un principio pues va saliendo, va todo ebulliendo hasta que llega un momento en que que tienes que coger el mando y ganarla, ¿no? Y yo no sale de casa un lienzo si no considero que esa batalla está ganada. Volvemos a lo de que si estuviésemos en América o en Inglaterra, pues Tino hubiese sido una figura como Andy Warhol en la pintura, porque era un pop absolutamente, manejaba la técnica, manejaba el equilibrio, las armonías, los puntos de fuga, todo lo que hay que manejar. A nivel de pintura de otras cosas, que no era la música, que creo que tenía incluso hasta mucho más futuro todavía. Pero era bueno en las dos, entonces decía que en las dos que no podía, que tenía que estar, combinando un poco ese.
Recuerdo que vamos a hacer a Tino es, pues joder, todos estos proyectos que él tenía ahí, ¿no? En mente, ¿no? Que no llegaron a desarrollarse, pues por lo menos intentar que salgan a la luz. Es decir, Tino se pasó pintando los últimos años como un loco y trabajando como un loco para bueno, su deuda pendiente era la pintura y bueno, no sé. Sí, porque era eso de arte, ¿no? Sí. Y entonces él quería triunfar, vamos, que por lo menos que vieran su obra y no sé, decir algo, ¿no? El mundo y tal, y de repente quedó todo ahí, ¿no? O sea que no se expuso nada. No se expuso nada. Solamente en pinturas, en aquella exposición de pinturas de guerra, como estaba con Fabio y Viator y tal, pero que después quedó allí en el aire y entonces lo que decimos es que es una deuda pendiente y que... But the mama is really known, and your father has told her to go. But the friend is nowhere to be seen. Now she walks through a sunken dream to the city with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. By the film with ice and gold, she's lived 10 times so more. Secrets been in the eyes of fools as they ask her to back is so shameless, fighting in the dance hall. Oh man, looking down, scale man go. Isn't that freaky show? Taking got a love man, waiting up the wrong guy. The best-selling show is the life of mine. Él amaba las estéticas que le producían sensaciones, ¿no? Entonces nos obsesionábamos muchísimo con eso, ¿no? O sea, realmente... Es decir, todo tenía que tener un porqué. Fíjate, es curioso porque yo recuerdo que hacíamos muchas veces bromas con cosas como cutres, ¿no? Como él lo llamamos cutre, pues a cosas que son como, a ver, muy horteras, pastas gallo, o no sé cómo decirlo, ¿me entiendes? Había una estética marujeo, ¿sabes? Que también entraba, es decir, que servía para comparar la estética a la que sí procesábamos nosotros un respeto, ¿no? Por ejemplo, la película Blade Runner nos marcó muchísimo. Yo creo que la vimos como 5 o 6 veces juntos, ¿no? Y nos sumergíamos dentro, ¿no? Nosotros en el fondo esperábamos un futuro parecido, ¿sabes? Pero para disfrutarlo, fíjate, que incluso puede parecer agobiante la película de Blade Runner, ¿no? Pero sin embargo a nosotros eso nos parecía fantástico, esa llovizna constante, esos neones apagándose y encendiéndose como que fallan en algún momento. Toda esa estética que luego se incorporó al propio escenario, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? O sea, la estética que él... Pero claro, siempre desde la base de tener muy poco dinero, ¿no? O sea, porque las actuaciones que teníamos, o sea, Tino nunca tuvo unos grandes presupuestos, ¿no? Entonces, prácticamente todo el dinero que él ganaba lo fundía en el show. Es decir, en cuanto cogía un poquito de dinero, a Londres a comprar ropa para nosotros, y para él, por supuesto. Y nosotros, pues íbamos, él traía cosas para nosotros específicas, pero luego mucha de la ropa que él sacaba en actuaciones de primera estrella, la íbamos heredando nosotros, ¿me entiendes? De hecho, teníamos como anécdota una parte económica, una bolsa en la que comprábamos la ropa en exclusiva en esa boutique del Corte Inglés, porque no se nos permitía que tuviésemos una chaqueta cuando estábamos en una presentación, que otra de las personas asistentes al grupo o allí al evento vistiese igual que nosotros. Y en esto Tino era exigente, y nos dejábamos llevar porque tenía, siendo tan joven, tenía una idea del marketing realmente extraordinaria. Empezamos en la gira con Casal, pues nos dimos cuenta de la dimensión y
la grandeza de su dimensión como artista total, ¿no? Es decir, él nos había preparado unos cuantos modelos a cada uno para ponernos, los había diseñado él, los había cortado y los había cosido y eran espectaculares, unas levitas imitando piel de serpiente, tenía yo, bueno, realmente genial, ¿no? Y a nivel de pelos igual, decía, bueno, nos decía, ¿dónde vas con eso? Esa permanente, ¿dónde vas? ¿No? Y ya pues te empezabas a pensar que aquello tenías que ponerte de otra manera y realmente nos encantaba, igual que el maquillaje, ¿no? De repente dijo, aquí hay que maquillarse y venir que os voy a enseñar a maquillaros. Y a partir de ese momento ya tú te veías de aquella manera, con esos modelos maquillados, los pelos puestísimos, y geniales y guapísimos, y ya dices, bueno, yo no quiero volver a salir nunca más a un escenario con la camiseta negra. Nosotros cuando íbamos a Madrid era para ver cosas, para ver la moda como estaba, yo con la boutique porque la acabábamos de inaugurar, a ver qué tipo de prendas traíamos modernas y todo esto, ¿no? Y entramos en un estudio de ropa, ¿no? Y esto serían las 7 de la tarde. Y eran unos diseños porque luego aquella gente de Madrid se lo hacían en Vigo. Y nosotros la fábrica de Vigo ya la conocíamos y decíamos, vamos a Madrid y tal. Oye, ¿quieres creer que entramos, ya te digo, sobre las 7 de la tarde y salimos como a las 8 de la mañana? Y ya lo querían fichar porque empezó a dibujar allí cazadoras de piel que ellos tenían. Yo me acuerdo que también diseñó un abrigo de piel, que eso fue algo exagerado. Ya empezaron a decir que cuánto les cobraba, que se quedara allí, pero no, yo esto lo hago por mi primo, que va a estar, mira, hacedme esto, oye, vamos a encargarlos entonces, vamos a encargarlos como 10 o 12 de cazadores, unos así, otros de ese color, y luego escogía los colores y hacía todo. Y cuando aquellas plataformas pues las plataformas no era que fueran plataformas, es que luego miraba la piel y es que eran de piel de serpiente, a lo mejor rojas, y las ponía y todo le quedaba bien. Tenía un vestido muy chulo, con unos armarios, y ahí había de todo, o sea, abría los armarios y es que te daban ganas de ponerte de todo, y además de todo con rollo, ¿sabes? O sea, no era cualquier trapo. La verdad es que era muy interesante. Y no viajaba mucho a Londres, y en uno de los viajes a Londres me trajo unos zapatos por el tacón. Y yo recuerdo que, bueno, fue la primera vez en mi vida que vi unos zapatos de tacón para hombre. Y Tino me los hizo poner, además lo recuerdo perfectamente aquellos zapatos, lo recuerdo, que además lo recuerdo por dos causas. La primera, porque nunca había visto unos zapatos para hombre, y la segunda, porque me los hizo poner, y el trabajo que para mí representó el hecho de andar en zapatos de tacón, ¿no? Ese era Tino. En cuanto a profesionalidad, yo creo que en los 80, sobre todo, Tino ha aportado muchísimo a la profesión y muchísimo al espectáculo en España. Creo que ha sido uno de los primeros que ha diseñado su escenario. El espectáculo suyo era especial, se viajaba muchísimo a Londres, traía nuevas tendencias y todo lo aplicaba a su directo.
vives en pecado. Estoy bien informado, serás exorcizado, tu cuerpo será quemado. Sex o no sex es la cuestión, ganar el cielo tal vez no es la salvación. Sex o no sex es la cuestión, en el infierno tal vez no encuentres calor. Sex. Yo conocí a Javier Monforte y me comentó que estaban buscando un teclista para un artista con el que él estaba. Dije, ¿qué artista es? ¿Tú te podrías venir? Digo, ya, pero dime qué artista es. ¿Quién es? ¿José Luis Perales? ¿Maritrini o quién es? Y me dice, no, es Tino Casal, es un chaval que bueno, la verdad es que tiene un futuro tremendo, pero es un tío muy raro, ¿eh? Es una persona así muy extraña y tal, pero es muy buen músico. Bueno, no es que sepa música, pero es un genio musical, ¿no? Y entonces pues me llevó a hacer una especie de prueba en los bajos de un bar donde ellos ensayaban. Esto era en la calle, en el Paseo del Rey. Tino vivía arriba y en la propia esquina donde él desayunaba, abajo, ahí ensayábamos. Y allí fui a ver a este señor raro con Javier Monforte y la verdad es que me quedé impregnadísimo del carisma que tenía ya y musicalmente me impresionó. Además, curiosamente yo ya había oído lo que él estaba grabando porque me lo enseñó Luis Cobos en Scorpio. Entonces había tenido la oportunidad de ver una cosa de verdad diferente, no se hacía nada de eso. Entré a formar parte de la banda de directo y la verdad es que Tino y yo tuvimos una empatía musical de primera, hasta el punto de que escuchábamos música juntos y intercambiamos nuestras opiniones, sobre todo de sónica y de formas de hacer, cosas que no se hacían aquí en España, ¿no? En aquel momento. O sea, que nos interesaban cosas que a otros músicos no... En aquel momento no, les chocaban, ¿no? Por ejemplo, sonidos de caja, la tesitura de o sea, la altura tonal de una caja o cómo coincidía esa altura tonal con la afinación de los timbales, cosas de esas. El pico de un bombo, si tenía un ambiente en estéreo el bombo o no, y luego el tratamiento vocal, hasta dónde llegaba, el tipo de compresión y tal. Ese tipo de cosas con las que Tino no podía hablar casi con nadie, y yo tampoco. Y entonces nos empezaban como a preocupar, o sea, para tratar de sacar ese sonido que sacaban otros, los grandes. Yo caminos que no se han seguido lo suficiente, yo creo. Y bueno, como personaje, los arreglos musicales tan modernos que hacía en la época, que estaban a un nivel internacional, sus últimas producciones, pues creo que es un personaje y un músico muy importante y tal vez no suficientemente valorado. Tino utilizaba un lenguaje que no se había utilizado jamás en el pop. Estamos hablando de un gran cantante, estamos hablando de tanta versatilidad, tanto gusto y además inconfundible. Tenía todos los ingredientes escénicos que necesita un artista. Tenía personalidad, tenía atrevimiento, tenía voz, era músico y encima tenía mucho carisma personal. El musical siempre entre él y su productor Julián Ruiz, siempre nos forzaban, que tampoco hacía falta que nos forzara a nadie, a los músicos que íbamos con él, porque ya teníamos muchas inquietudes y procurábamos siempre tener el último instrumento o estar muy al día de la última maquinita o el último lenguaje musical que estaba de moda, el sonido. Pero bueno, que estaba bien, que te pinchaba y un poco te incitaba a que la próxima grabación vinieras con nuevo material y tal. De resulta de eso, pues por ejemplo, en aquellos tiempos sin internet ni nada de nada, pues tuve que localizar en Los Ángeles al constructor de este instrumento, que es el Stick Chapman, que se había puesto de moda porque lo llevaba Tony Levin, el bajista de Peter Gabriel, y bueno, pues una odisea encontrar a ver dónde se podía comprar esto, y al final a través de un amigo americano pues fue a Los Ángeles y localizó al constructor, al luthier, y
se hizo uno de ellos allí en la fábrica, ¿no? Y este fue el primer Steve Chapman que vino a España con el grave para Tino, por ejemplo, Los pájaros, todos los bajos. De ventas con temas como Champú de huevo o Embrujada. En 1985, una necrosis de cadera lo mantuvo alejado de los escenarios durante 3 años y volvió con más brillo que antes con Eloís. Fue a consecuencia de un esguince que me hice actuando, que no lo curé bien, me automediqué yo por ser más listo que nadie. El caso es que me crié, pues eso, me quedé sin calcio y tuvieron que ponerme una prótesis en lo que es la cabeza del fémur, ¿no? Teníamos muchas actuaciones por delante, ¿no? Entonces, yo no le di importancia a una torcedura de un pie. Quien, pues bueno, joder, me duele y tal, vale, y al día siguiente, pues seguramente iríamos a actuar no sé dónde. Entonces, pues, para quitarse los dolores, pues empezó a medicarse de alguna manera. Creo que se medicaba con cortisona. Y nosotros ya no le dimos mucha importancia a eso, o sea, eso se fue pasando, fuimos actuando en diferentes sitios, hasta que claro, no sé qué lesión se pudo hacer que le provocara estar constantemente tomando estas medicinas, estas cortisonas, ¿no? Que al final le descalcificaron la cabeza del fémur, ¿no? Que además, como era bilateral, al año, me parece, pues tuvo que operarse la otra, ¿no? Que ahí hubo de todo, como te puedes imaginar, bueno, o sea, ahí sufrió muchísimo, entre otras cosas, porque claro, ya todo el mundo, para mucha gente, Tino lo que tenía era sida. Tino Sal se recupera de un grave problema en una rodilla tras caerse en un escenario en Valencia y se especula con todo. Él mismo lo contaba en directo en Radio Gijón. Hombre, claro, yo no lo pensé nunca, porque sé que para tener una enfermedad de ese tipo hay que ser de una determinada manera y hacer determinadas cosas. Entonces en mi cabeza eso nunca se pasó por la imaginación. Pero luego cuando lo leí en las revistas y todo eso, pues aluciné un poco, ¿no? Lo que pasa que en un principio quizás me entró un poco de pena por decir, vaya hombre, en ningún momento pensaba que nadie se atreviese a pensar en una cosa así, pero luego me dio un poco la risa y digo, bueno, nada, no pasa nada, si no va a ser el primer víctima del SIDA que se levanta y anda. Nadie tenga ninguna duda, o sea, Tino tuvo una descalcificación ósea de la cabeza del fémur producida por el abuso de la cortisona, ni más ni menos. Y eso le produjo una infección tremenda que le postró en, pues, no sé cuántos meses, aquí en la clínica, aquí al lado, en Asepello de Coslada. Pero es curioso lo mal que se habló en aquella época. No lo mal, pero la gente, ¿sabes? Esa desinformación de la que yo huyo y odio. No me gusta, o sea, no me gusta que la gente hable gratuitamente sobre las cosas, ¿no? Es como cuando el fatídico accidente de Tino, ¿no? Lo típico, ¿no? Que había, en el coche había jeringuillas y había latas de cerveza. Pues mira, latas de cerveza probablemente, porque, oye, pues en esa época tampoco había un control de alcoholemia tal, pero primero, las latas de cerveza estaban probablemente cerradas. Y las jeringuillas, pues seguramente no, seguro eran de los sanitarios que fueron a atender a Tino y a los que estuvieran ahí dentro en primera instancia en aquellos momentos, ¿no? Pero siempre hay alguien que intenta desinformar, ¿sabes? Y entonces da la sensación de que, claro, estos iban con la droga, tal, no sé qué. Y conociendo a Tino, cualquier persona que conociera a Tino de verdad, sabe que Tino era una persona bastante sobria. Es decir, no digo yo que fuera un santo, ¿eh? Porque, oye, pues en aquella época pues fumábamos y, o sea,
participábamos de las experiencias que nos brindaba la vida, ¿no? Pero siempre con mucho... Tino era una persona muy responsable. Yo nunca le he visto a Tino, por ejemplo, que se le enreda la lengua o borracho o tal. Nunca lo vi. Nunca, jamás. ¿Sabes? Él sabía irse a su casita. El cantante Tino Casals ha fallecido hoy en Madrid al estrellarse su coche contra una farola en las cercanías de la capital. Había regresado al mundo de la canción hace 3 años tras haber superado una seria enfermedad y mañana precisamente iba a presentarse su último disco. En la terraza de Moncloa, y yo creo que fue casi la penúltima copa que se tomó con nosotros, porque al día siguiente pues oíamos la noticia de que Tino se había matado. Venía de una fiesta, venía con unos amigos y bueno, fue una gran pérdida. Esa pérdida, ¿sabes? O sea, a mí personalmente, y creo que a muchos de los que estamos ahí también, me produce un cabreo y una sensación de impotencia tremenda, ¿sabes? O sea, realmente yo esa mañana me enfadé mucho con la vida, ¿sabes? Porque había sido mucho lo que estaba aprendiendo y el maestro no me enseñó todo, ¿me entiendes? Se me fue. Dimitió, el pobre nos abandonó a medio curso, ¿no? Hace 20 años que la música en España se ha ensombrecido. Más tendré que salir, no has vuelto a llamar, no sé a dónde ir, qué asco de ciudad, menudo movidón, no sé qué poner, no tengo modelo, primero beber, algo que pillar, mejor controlar, prefiero bailar hasta enloquecer. Que la figura de Tino representaba y representa, llega a nuestros días, ¿no? Especialmente en aquellos músicos asturianos que intentaron la aventura de Madrid. Él quizá fue esa bandera que ellos sentían como el talento que sale de Asturias y puede abrirse camino en Madrid, en España, fuera de aquí en definitiva. Por lo tanto, sí fue un modelo muy presente en gente con la que trabajé y con la que sentía una enorme admiración por la figura de Tino Casals. Es muy difícil explicar la movida madrileña sin Tino Casals, cosa que no veo yo que la historia, los que escriben la historia lo hayan hecho, pero los que hemos vivido ese tiempo, la distancia que dan los 80 y los 70, hoy podemos hacer ese tipo de afirmaciones. No se debe olvidar que Tino fue uno de los precursores. O sea, que yo, por ejemplo, a Alaska, Olvido y tal, pues yo la quiero mucho y le tengo mucho respeto. Pero es que yo recuerdo perfectamente que nosotros decíamos, mira, ya viene Olvido a mirar qué es lo que nos ponemos en el escenario para ella ver por dónde tiene que ir ahora. Esto con todo el cariño, pero la verdad es que era un referente Tino y
Y luego había muchos añadidos. Había mucha gente que realmente no tenía mucho rollo y que se apuntó a ese carro. Y luego eso se llamó la movida madrileña. Mira, voy a decir una cosa. ¿No os parece a todos muy curioso que en la movida madrileña Tino no esté incluido nunca? Es curioso esto, ¿verdad? Porque yo creo que era el rey. Yo creo que le sobraron algunos amigos que eran bastante falsos y que estaban pegados a Tino por lo que estaban pegados. Yo como amigo que soy, más que un amigo, un hermano un poco mayor, bueno, un poco más porque la diferencia, él era el Benjamín y yo era a continuación. Pero lo que menos me gustó de su última etapa fue el entorno que tuvo. El entorno que tuvo. Yo creo que el entorno a Tino le perjudicó más que le benefició, independientemente de que él era un todoterreno en todos los aspectos de la vida y destacaba en todos los aspectos de la vida y también destacaba en la buena, era una muy buena persona. Y hubo gente que se aprovechó de esa circunstancia. Recuerdo en algunas ocasiones que a la hora de repartir el dinero de una actuación, Tino ponía en vez de cobrar. Todos cobraban, religiosamente. Pero yo me acuerdo que Tino... Y siempre fue generoso en ese sentido. Entonces recuerdo cuando antiguamente la Seguridad Social no cubría las terapias totalmente del SIDA y del VIH. Entonces recuerdo cuando cayeron enfermas las Costus. Entonces me llamó, oye muñeco, ¿te vienes a tocar conmigo al puerto de Santa María que vamos a hacer un festival para conseguir dinero para nuestras amigas y tal? Digo, sí, claro, naturalmente que voy contigo. Con esto lo que quiero decir es que él era una persona muy generosa también, absolutamente generosa. Tanto es así que las expectativas del festival no fueron las deseadas. El festival en sí estuvo muy bien, pero luego había una subasta de cuadros de las Costus que bueno, pues para sacar más dinero para el tratamiento de Costus, porque como bien sabéis, pues estaban enfermos. Y bueno, pues las expectativas al final económicas de todo ese embrollo y de todo este festival para sacar dinero no fueron las esperadas, como he dicho antes. Pero él se encargó de todos los gastos, sacó su tarjeta y estupendamente y sin cortarse un pelo, dijo no, aquí estoy yo y estaría bueno. Así que su generosidad era absolutamente maravillosa. Por fin ya puedo salir, me apoyaría en tus brazos si estuvieras junto a mí. Creo que es el momento de que reivindiquemos a Tino como persona, que la gente que no ha tenido la suerte de conocerlo no sabía lo maravilloso que era. A Tino como artista, que la gente que le ha conocido o se ha olvidado de él o no lo ha conocido suficientemente. Como artista musical, y a Tino como pintor, que casi nadie lo conocía y que es un autor español por descubrir. Tino era como un hombre renacentista, capaz de hacer mil cosas, pero encima hacerlas bien, que eso es algo que los demás artistas nos resulta bastante complicado. Creo que en este país se debería hacer justicia a Tino Casal, se debería hacer un tributo y un homenaje en condiciones a un músico y a un artista en el cual todos nos hemos inspirado. Algo que la historia contemporánea del pop y de la pintura española y del diseño no llegó a reconocer, y yo creo que es una deuda pendiente que tenemos a nivel global. Sigo corroborando que era un genio incomprendido, él lo sabía. Luchábamos contra corriente, luchaba él contra corriente y los que estábamos alrededor nos impregnaba de esa misma sensación y le seguíamos. O sea, en el fondo es curioso, pero Tino era una especie de mesías musical para nosotros. Uno de los grandes, y ha marcado historia y ha creado escuela en nuestro país porque su sonido era muy especial y su forma de hacer música y hacer arte también lo era, definitivamente. Noche de perros por la ciudad, entre el frío y lluvia glacial. Noche de perros por la ciudad, la primera vez que salgo y todo va mal. Hoy los locos hacen
Vivimos en un país donde somos especialistas en crear genios para luego tener el morbo y la maldad de derribarlos. Siempre que hay un genio en la pintura, en la literatura, en la música, parece que en España, o cuando muere, o incluso en vida, que es todavía peor, más sádico, no se le tiene en cuenta. Si Tino viviera, la música no estaría donde está en España. ¿Sabes? Lo que pasa es que, claro, se fue el pastor y las cabras tiraron para el monte. ¿Quién era Tino Casal? Persona entrañable, persona cariñosa, con una química maravillosa para conectar con la gente. Era impactante, era un hombre muy agradecido, muy cercano. Tino, aparte que era muy generoso, te lo pasabas muy bien con él. Con la modernización de las cosas, pues ya salieron unos samples más baratos. Entonces yo, mientras Tino estaba en el hospital, tuve la oportunidad de adquirir uno, lo compré y inmediatamente lo primero que se me ocurrió fue ir con aquel teclado, con un Mirage en Sonic, recuerdo, que sampleaba 2 segundos a 8 kHz, o sea, era pues muy antiguo. Y me fui al hospital, a la habitación de él, a enseñárselo con 2 altavocitos, lo recuerdo perfectamente. Y estuvimos ahí toda la tarde haciendo pruebas, él se quedó absolutamente fascinado, ya pensando en qué cosas hacer con eso musicalmente, ¿no? Y él sampleaba su voz con cosas guturales. ¡Wow! ¡Wow! A ver, vamos a samplear esto, grábame Nokiram. Entonces le grababa un Nokiram. ¿Y por qué quieres grabar eso? Me decía, ponlo al revés ahora. Lo ponía al revés y salía la palabra maricón. Maricón. Me moría de risa que nos estaba contando el capítulo del día anterior de Falcon Crest, de lo mala que era Angela Channing y no sé qué le había hecho en los viñedos, y era la manera encima que él lo estaba contando. Yo digo, esto no puede ser. Este hombre que es capaz de crear esa música y no sé qué, está contándonos la telenovela de ayer con un entusiasmo y una risa y un humor que era, digo, no tenía pre. Que era bueno, muy sencillo y muy agradable y además muy divertido, ¿no? Porque Tino era una persona extremadamente sofisticada, pero también un ser sencillo, ¿no? O sea, muy noble, era muy exigente, pero también era un tipo muy afable. O sea, yo no recuerdo haber discutido nunca con Casal, ni haberle visto discutir con nadie en el estudio, o sea, ni en directo, o sea, es increíble. Asequible, absolutamente agradable y educado con todo el mundo, y nunca tenía un mal rollo con nadie, era alucinante. Era súper generoso, regalaba cosas a todo el mundo, cualquier persona que le pidiera algo, él ayudaba a sus amigos en todos los aspectos. Era una persona desprendida, era una persona muy alegre, nunca lo veías enfadado por ninguna cosa. En una ocasión estaba con unos amigos en la acera y estaban mirando el dinero para ir a comer o no sé qué tal, y sacó un poco la cartera y... Pero bueno, vamos a mirar a ver, y estando con la cartera en la mano pasó por ahí un rápido de estos y tal, y le cogió la cartera. Marchó con ella y todos querían ladrón y tal, correr y no sé qué más. Mira, déjalo. Lo que siento yo es que me tengas que pagar la comida, pero está peor. Un tipo encantador, absolutamente brillante y genial, transmitía tanta energía. Una persona absolutamente creativa, era un hombre del Renacimiento. Cuando se truncó, nos quedamos como cuando hay un faro y se apaga y no hay una dirección hacia dónde ir, ¿sabes? El capitán del barco desaparece y te quedas sin una línea que seguir, sin un sentido, y lo peor de todo, con una sensación de que no se ha podido mostrar todo lo que se quería, y la persona que realmente tenía la fuerza para mostrarlo y para innovarlo
ha desaparecido. Vuelvo a casa cada vez más tarde. Amanece. He bebido más de lo que aguanto, igual que ayer. Siento frío y miedo en los pasillos, pues tú no estás. Saqueando miel en la nevera, más nada hay. He seguido luchando por una vez más. No consigo dormir, mis ángeles no están. El teléfono sigue descolgado, igual que ayer. Hago sombras chinas con mis manos en la pared. El desorden invade nuestra habitación. Las montañas de discos son mi salvación. Este techo azul se viene encima, como cada vez. Sin amor, prefiero estar sin un amor, sin amor. Prefiero estar sin un amor, sin amor. Prefiero estar sin un amor. Quítate el sombrero. Tengo que peinarme. Ah, que tienes que peinarte. Pues peínate. La bruja vería, cantaba y reía. La magia en el cesto, la magia en el centro tenía. La bruja vería. ¿Sí? Pues menos Spielberg, que te veo yo muy Spielberg a ti. ¿Cómo te imaginas? Es muy divertido esto. Clávalo, clávalo. Sí, sí. Está sonando el teléfono de Claudio. Nuevamente. Lo tienes aquí de siempre, claro. En los años 60, los rockeros decían sexo, droga y rock and roll. Y sin embargo, ahora parecéis los nuevos misioneros. Anda, anda. Sí. Eso algunos, no todos. Yo me refiero a los conciertos como el Live Aid y Band Aid y los Bueno, discos son de- modismos, yo de creo. radio. Yo me ¿Crees que es encantaría... algo que pasa? Yo me encantaría alzar una bandera diciendo drogas, rock and roll y sexo. O sea, porque es que me da un rollo muy raro, ¿no? El pensar que todo aquello se haya muerto. Y no creo que se haya muerto, o sea, creo que aquello era una forma de vida y que, bueno, que hay que tener ciertas precauciones con muchas cosas porque los años no pasan en balde, evidentemente, pero que Pero la yo, forma... yo de la droga podría pasar. Yo Bueno, pero es ya que lo la droga es que... Bueno, sería un debate. ¿Qué? De la droga... No sé, o sea, la droga puede ser cualquier cosa. Para mí drogarme es estar aquí ahora mismo delante de ti, o sea...